qué mejor que un cafecito para conversar. Y vamos a hacer un café buenísimo, utilizando granos de tostado medio, ya está, tostados medios, granos arábicos 100%, granos de altura. Vamos a moler en esta pieza y colocar acá en la greca. Miren, ya está hirviendo el agua. Vamos a colocar acá, en el estuche, claro está. Esperamos que se haga y comenzamos el análisis, a ver qué sale. A ver si me animo. Miren, ya está saliendo el cafecito. Bien sabroso, bien cremoso. Creo que sí me voy a animar. Definitivamente el café, a ver si se ve un poco, quedó espectacular. Espectacular. Marrón. No es un café tostado oscuro, es un tostado medio, lo que hace que el líquido sea un marrón intenso, no negro, como a veces les gusta a la gente tomárselo acá, muy negro, muy espeso, que tinte la taza. No creo que ese sea un buen tostado. Creo que un buen café amerita que sea un tostado medio o intermedio, con granos seleccionados de altura, 1500 metros de altura, cuyo proceso previo ha sido un grano fermentado, lavado, el que llaman el proceso honey, y hace de la taza increíble, realmente increíble. Y para hablar sobre temas políticos, nada mejor que una buena taza de café, una muy buena taza de café venezolano, por cierto. No tenemos nada que envidiarle a otro país, nada que envidiarle a Colombia, nada que envidiarle a Centroamérica, o a este café hindú, que dicen que son de los mejores del mundo, ¿no? Wow. Excelente el café. No necesita azúcar. Fíjate, ya cuando tú le haces un tostado medio o intermedio, no necesitas agregarle azúcar a la taza, absolutamente. Ahí trae sus azúcares naturales. Además que un café así es bueno para combatir la diabetes, se recomienda. Para la gente que sufre del hígado graso, un antioxidante muy bueno. Te eleva tu sistema inmune y vaya que en este contexto de pandemia sería bueno tomarse un café así, buscar un café así. Aunque mucha gente no está acostumbrado a eso, está acostumbrado a una taza negra, bien oscura, que tinte mucho. Y creo que eso es un defecto. Pero bueno, ya no hablemos más del tema de café, que me apasiona. Pero quizás a muchos de ustedes no les gusta mucho ese tema, o no les gusta el café. Yo lo recomiendo, ¿eh? Esta situación de la pandemia ha despertado lo mejor de muchas personas y lo peor de la miseria humana también. Y lo peor lo vemos en Estados Unidos, encarnado en la figura de Donald Trump, creo que quien mejor representa a los Estados Unidos, al imperialismo estadounidense. No hay una persona mejor que él en la historia de Estados Unidos. Es decir, representa su fase verdadera, su faceta verdadera, quise decir. Cruel, egocéntrica, criminal, inhumana, y vaya que sí lo ha demostrado incluso hasta con sus propios aliados, al prácticamente bloquear el envío de mascarillas a Alemania, a Francia, prácticamente librando una guerra con estos países, una guerra en el campo, en este campo de los laboratorios, los medicamentos o los insumos para atacar esta enfermedad. La miseria humana ha salido, ha revelado su verdadera cara, y quien mejor representa esto está, repito, en la Casa Blanca. Y no es casualidad que todos los líderes mundiales que se acercan de cierto modo, simpatizan con Donald Trump, son los peores calificados y han tenido una actitud muy criminal durante esta pandemia. Y vaya, muy malmente valorados en las últimas encuestas por sus propios pueblos, es decir, descalificados por sus propios pueblos. Me refiero al presidente de Ecuador, traidor Lenín Moreno, quien hoy prácticamente su pueblo lo repudia, o al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro,
cuya irresponsabilidad ha llevado a una situación muy difícil al pueblo de Brasil, se ocultan las cifras oficiales de contagios y muertes, llama públicamente a Jair Bolsonaro a romper la cuarentena, cosa que ameritó la posición de un grupo de militares o la confrontación a él por parte de un grupo de militares y la conducción de estos mismos de la situación en Brasil. Prácticamente lo han aislado del poder en Brasil para ellos llevar la conducción de la situación, y el Tribunal Supremo de Brasil ha dictaminado que las políticas de Bolsonaro no son las correctas y que nadie debe violar las cuarentenas. Llamados que ha hecho constantemente Jair Bolsonaro de romper con la cuarentena, porque para ellos, para Estados Unidos, lo quiso hacer al principio, aunque flexibilizó la cuarentena en Estados Unidos, la flexibilizó esas políticas. Jair Bolsonaro prácticamente se ha opuesto desde el principio de la cuarentena a estos seres del demonio, quizás, para llamarlo y utilizar los términos que usan los creyentes, estos seres malvados. No les importa en absoluto la vida de los pueblos, quienes puedan morir en Brasil, que puedan contarse por miles, no les importa realmente. Lo que les importa es la economía. Lo que le importa a Estados Unidos, Donald Trump, es la economía de los Estados Unidos. Vaya a decir, una economía bastante golpeada, un país prácticamente quebrado, paradójicamente. Pareciera uno estar exagerando, pero es así. Un país prácticamente quebrado de Estados Unidos, donde toda su industria desde hace muchos años fue a parar en Asia, fue a parar en el sur, buscando las maquilas, buscando hacer en estos países las grandes ganancias, las jugosas ganancias que han hecho, porque aquí en estos países del sur, en China, están las materias primas, están el capital humano mucho más barato, el recurso humano mucho más barato, cuya razón haría que la rentabilidad de las empresas sean exorbitantes. Ahí está lo que ha sucedido en los Estados Unidos en los últimos 30 años. Prácticamente la industria se ha ido del país, un país se ha desindustrializado y se ha convertido sí en la meca del capitalismo, pero financiero, sin duda lo es, un capitalismo financiero, no productivo, financiero, absolutamente financiero. Y lo estamos viendo que ni simples mascarillas o componentes para los medicamentos, los grandes laboratorios, no están en los Estados Unidos, están fuera de allí. Y no tienen recursos, paradójicamente, para librar esta batalla contra el coronavirus. Gente muriendo en las calles de Brasil, en las calles de Estados Unidos, de Nueva York, de Manhattan, algo demasiado doloroso. Fosas comunes en Estados Unidos se han hecho para enterrar los muertos, que ya pasan de 20.000 o se acercan a esa cifra. Hay cifras extraoficiales que hablan de más de 20.000, las oficiales hablan de un poco menos, pero ya el gobierno de los Estados Unidos pronostica que las muertes podrían sobrepasar los 100.000, 200.000 personas, no se sabe exactamente, pero ya esas cifras son verdaderamente alarmantes. Pero no importa, está el hecho económico más importante para Donald Trump, Bolsonaro, Lenin, entre otros pseudo líderes latinoamericanos y mundiales, es la economía. Ahí está el caso patético de Francia también, donde Emmanuel Macron fue prácticamente abordado, señalado, denunciado en una de sus visitas a un hospital en Francia, porque no tenían los insumos. El pueblo de Francia, el país, no tiene los insumos para cubrir las necesidades de su pueblo, para enfrentar esta enfermedad, y fue prácticamente vilipendiado, fue protestado a Emmanuel Macron en su visita más reciente que hizo a uno de los hospitales públicos de ese país. Reconocía Macron al principio de esta crisis que ha sido una política errada el hecho de la privatización de algo tan importante para el ser humano que es la salud. Cosa que en los Estados Unidos todo es privado, por cierto. Todo es privado. El pueblo de los Estados Unidos no tiene cómo enfrentarse a una pandemia como esta, y por eso las tasas de infección y de muerte en los Estados Unidos
sobrepasan a China, sobrepasan a Italia, sobrepasan a España y a otros países del mundo. Es algo verdaderamente asombroso, repito, y doloroso también. Doloroso también. Creo que esta pandemia ha sacado lo mejor de algunos líderes mundiales, lo mejor de Cuba, lo mejor de China incluso, Xi Jinping, quien ha sabido enfrentar con éxito esta enfermedad y contenerla en China de forma exitosa, que ha activado el envío solidario de medicamentos, insumos, mascarillas, medicamentos a Estados Unidos, a Italia fundamentalmente fueron una de sus primeras acciones en Italia, también en Rusia y a otros países. Igualmente Rusia con el envío de medicamentos a Estados Unidos, fíjense algo, Estados Unidos dependiente de China, de Rusia y de otros países para la adquisición de insumos para cubrir las necesidades de su pueblo. Algo que nadie lo creía, pero lo decía, despertó lo mejor de muchos países y de muchos líderes, pero también lo peor de criminales como, repito, lo han sido y lo siguen siendo Donald Trump y el grupo de afectos a ese liderazgo estadounidense.